Es ampliamente sabido por los mexicanos que en México el principio de no reelección rige la normativa presidencial. Habrá de bastar con un periodo personal para concretar los proyectos que el presidente de México tenga para con la nación, puesto que después de pasado el plazo, este ya no podrá reelegirse. El principio se asentó con la larga tradición de fraude electoral que hizo prolongar casi de manera indefinida, si no hasta que la ciudadanía se sublevó, el mandato de Porfirio Díaz, quien gobernó en su periodo más largo, de 1884 a 1911. El descontento popular llamó al fortalecimiento del entonces denominado Partido Nacional Antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero. La presión social que desembocó el Plan de San Luis, donde se invitaba a levantarse en armas en contra de la dictadura, generó la presión necesaria para que finalmente Díaz abandonara la presidencia y se exiliara en Francia, país que alguna vez combatió, en aras de seguir al errante Juárez en su vagar por México, esperando la oportunidad de derrocar al emperador Maximiliano I de México. Con el derrocamiento de Porfirio Díaz de la presidencia, el mensaje de la ciudadanía se dejaba claro: el antirreeleccionismo había triunfado y, con él, el precedente del principio jurídico que marcó a la presidencia como un puesto al que un individuo podía aspirar una sola vez en su vida. Sin embargo, poco tiempo pasó desde la salida de Díaz de la presidencia hasta la llegada de Plutarco Elías Calles al poder, personaje que habría de desenmascarar cómo hacía falta de estar de jure en el poder para ejercer la influencia que con el cargo se tiene. Calles no fue miembro del entonces Partido Nacional Revolucionario, hoy Revolucionario Institucional, pero su influencia, una vez salida de la presidencia, la haría prolongar a lo largo de sucesivas presidencias, cuyos presidentes, todos del PNR y controlados por Calles, harían comprender el periodo que hoy denominamos Maximato. Calles, sin embargo, no habría de ser el único que ejercería esta tendencia que se volvió prácticamente tradición en el viejo PRI, donde se gobernó de forma ininterrumpida hasta el año 2000, con la llegada de Vicente Fox Quesada a Palacio Nacional. La influencia que hizo prevalecer el PRI durante décadas, que le permitió permanecer en la silla presidencial muchas veces bajo métodos dudosamente legítimos, respetaron siempre el principio antirreeleccionista, que buscaba prever por una democracia sana, donde las prevalencias en el poder no fueran un problema para el bienestar de México. Eso no pareció, sin embargo, detener al que hasta el año 2000 fue el Partido del Estado. Queda cuestionarnos entonces si el principio de no reelección hace sentido. No con eso se infiere que a día de hoy deberíamos permitir que el liderazgo actual del Estado se prolongue indefinidamente. No, esa es una lectura no completa del análisis que proponemos. El porfiriato, el maximato y la hegemonía priista desde 1928 hasta el año 2000 tienen en común denominador instituciones débiles subordinadas al poder presidencial total que da pocas certezas de respetar el régimen constitucional, a falta de garantes neutrales y verdaderos del buen funcionamiento de las instituciones, de entre ellas la democrática. Los presidentes en turno tienen la posibilidad de hacer y deshacer con mucha facilidad. A día de hoy, con la influencia de un cercano que todavía responde directamente al presidente de México, de cuya voz todavía podrían salir futuros consejeros al Instituto Nacional Electoral, López Obrador, con un claro discurso belicista contra el resto de consejeros del INE por tener una actitud más desalineada de sus intereses, las secuelas de los precedentes del actual presidente inmiscuyéndose en la democracia mexicana, ponen de nueva cuenta en riesgo un sistema democrático que parecía ya tener luces de funcionar. Cuando se llama a que en países con sistemas monárquicos hay garantía de institucionalidad, se marca el primer precedente en todas las monarquías occidentales, donde, pese al consenso popular, difundido más bien por extranjeros ajenos a aquel modelo de Estado, se ve al monarca como una figura meramente simbólica, cuando esto no es necesariamente así. El monarca, jefe del Estado, regulador de la jefatura del gobierno, comúnmente recaída en la figura de un primer ministro, se cerciora de que las actitudes del jefe del gobierno estén apegadas al orden constitucional, entre ellas la transición democrática entre partidos mayoritarios. Las facilidades con las que hoy el presidente de México podría inmiscuirse en el INE, con un monarca se acabarían, puesto que el velar por las autonomías institucionales y el funcionamiento democrático y no nepotista o convenenciero del sistema correrían a cargo de un monarca que, además de enaltecer la figura del Estado y procurar la prevalencia de la identidad, en nuestro caso la mexicana,
El monarca, al que probablemente, por tener el precedente, habremos de denominar emperador, gestaría la tranquilidad entre las instituciones, cesando el ataque mutuo entre ellas, garantizando así su autonomía. Teniendo a un jefe del Estado que garantice la institucionalidad, la continuidad y el verdadero orden democrático, poco importaría que un primer ministro prevaleciera cualquier cantidad de tiempo en aquel puesto, pues se tendría la certeza que si está, es porque todavía tiene el apoyo mayoritario del Parlamento, lo que significaría que también lo tiene el de la población, puesto que son los ciudadanos los que determinan el número de curules por partido. Incluso podría durar el primer ministro menos tiempo del que podría tardar la renovación de una legislatura, que se traduce en 3 años en México, pues podría perder el apoyo de su partido, lo que generaría una situación de ingobernabilidad por la disputa interna, por lo que la transición rápida, ipso facto, sería garantizada y ordenada. Ni tampoco habría que recurrir a una revocación de mandato, pues bastaría con traducir nuestra inconformidad quitándole la mayoría al partido oficial y con ello al gobierno, permitiendo una transición rápida velada por un jefe del Estado.